a ver. No hay ninguna pregunta. Vale, entonces, la historia de esto es que tenemos ya claro qué corre, sobre qué hardware corre, qué base de datos estamos utilizando, cuál es nuestra fuente de datos, cuál es el patrón, digamos, de ingesta a la base de datos. Es decir, por una parte podemos tener una aplicación que esté insertando datos en esta base de datos, o puede venir de un Postgres, un MySQL, o puede venir de un Kafka, o puede venir de un Redis, o puede ser una persona que esté escribiéndolos a mano. No lo sé, da igual. Lo importante es que tengamos claro que en función de cómo es la fuente que genera los datos, tenemos que utilizar, y obviamente la naturaleza de los datos, tenemos que ingestarlos de una forma o de otra. Recordad que siempre en la parte de ingestar, la parte importante es siempre hacerlo de forma que hagamos cuanto más a la vez, mejor, ¿vale? Si tenemos 1000 registros, es mejor ingestarlos todos a la vez que en 1000 veces. Y eso parece de perogrullo. Y otra vez, las cosas de perogrullo normalmente se nos suelen olvidar bastante. Entonces hay que intentar no olvidar las perogrulladas y dejarse de moderneces, porque en muchas ocasiones son más importantes que las cosas modernas, ¿vale? Pero hay un tema aquí, y este es el siguiente capítulo, que la historia es que una cosa es ingestar los datos y otra cosa es guardarlos. Es decir, hay una diferencia bastante importante aquí. Normalmente lo que suele pasar es que cuando ingestas datos en Postgres o donde sea, en tu base de datos, te da exactamente igual cómo estén guardados. Es decir, la representación interna te da exactamente igual. Tú le pasas los datos, haces el insert, tú sabes que Postgres o quien sea lo guarda y ya está, ¿vale? Cuando trabajas con grandes cantidades de datos, ese ingesto los datos y ya está, no vale. Tienes que entender qué pasa. Es decir, solamente el entender que tienes una base de datos columnar en vez de una base de datos que trabaje por filas es bastante importante, ¿vale? Porque obviamente el saber el layout de los datos es importante, pero es que sea orientado a columnas o orientado a filas solamente es la punta del iceberg. Entonces, esto es lo que vamos a hablar un poco este capítulo, es cómo vamos a organizar y cómo vamos a organizar los datos para que las queries, digamos nuestras queries, que digamos en el siguiente capítulo, vayan como un tiro, ¿vale? Que eso es lo que nosotros queremos conseguir. Fijaos que en el primer capítulo veíamos que la velocidad de la memoria era incluso hasta 50 y 100 veces superior en función de cómo accedamos a los datos. Entonces, obviamente, cómo accedamos a los datos depende de cómo estén guardados. Entonces, eso, digamos, refleja un poquito la importancia que tiene el saber guardar bien los datos. Normalmente, en las bases de datos que solemos utilizar, suele haber bases, o sea, suelen estar organizados por un sistema jerárquico que es normalmente a nivel de base de datos. Dentro de la base de datos hay tablas, dentro de las tablas hay particiones, cada partición hay columnas, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese es el esquema tradicional y es por el esquema que nos vamos a guiar en este capítulo. Entiendo que todo el mundo más o menos entiende un poco qué es esto, es bastante trivial, ¿no? Entonces, obviamente, cada una de esas tablas tiene un esquema. Y digo obviamente porque lo que he dicho antes de nosotros no trabajamos con datos no estructurados, por eso siempre me estoy refiriendo a datos estructurados, ¿vale? Entonces, claro, para hacer análisis rápido, una de las cosas que necesitamos para hacer análisis muy rápido es dar por hecho la mayor parte de cosas posible. Es decir, si por ejemplo vamos a hacer una suma, si ya sabemos que todos los datos que hay son enteros de 4 bytes, podemos hacer una serie de optimizaciones que no podríamos hacer si uno es un entero de 4 bytes, otro es un float de 2 bytes, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más información tengamos antes de hacer la query y más homogéneos sean los datos, más rápido va a ir. Y básicamente eso es lo que te da un esquema. Un esquema te dice, oye, aquí tienes una columna que son de enteros de 32 bits y están uno tras de otro, porque ya te lo digo yo que está así. Entonces, eso permite hacer las queries mucho más rápido a cuando atacas un sistema que realmente no tienes ni puñetera idea de los datos que te está dando. Entonces, algunas bases de datos, casi todas las bases de datos tienen campos que son campos no estructurados, ya sea JSON o JSON en binario o cualquier tipo de o HStore, lo que sea, cualquier tipo de no estructurado. Entonces, si podemos elegir, obviamente siempre vamos a elegir el caso en el que nos sea lo más homogéneo posible, claro, ¿vale? Una de las cosas cuando estamos trabajando con
haciendo aplicaciones en tiempo real, depende, y aquí depende muchísimo de cuál es la velocidad a la que queramos consumir esos datos. Normalmente, para que sea rápido, tiene que estar en memoria, ¿vale? Pero claro, cuando estás trabajando con muchos datos, no todo entra en memoria. Sería una gilipollez pensar que podemos tener un montón de máquinas con varios terabytes de memoria. Es decir, depende de la velocidad que quieras, lo vas a necesitar, pero en general podemos aprovechar un montón de cosas y de técnicas para hacer que todos esos datos que tenemos quepan la mayor parte de ellos en memoria, ¿vale? No siempre te van a caber todos, pero no pasa nada, ¿vale? Porque cualquier cosa que hagas para que funcione rápido en memoria aplica exactamente igual a disco en su mayoría, ¿vale? Entonces, vamos a ver una serie de cosas que son importantes. Entonces, vamos a recapitular un poco de lo que hemos dicho antes. Vamos a recordar una cosa, que es que, joder, las CPU son mucho más rápidas que la memoria, el disco y la red, ¿vale? Entonces, claro, si nosotros tenemos los datos almacenados en disco y tenemos que hacer una suma de datos de una columna, una simple suma, la CPU va a estar esperando por datos toda su vida, prácticamente. ¿Por qué? Pues porque tiene básicamente la memoria, el disco y tal son súper lentos, la CPU es súper rápido, le va a llegar los datos, va consumiéndolos y devuelve el resultado. Entonces, en un mundo ideal, lo que deberíamos hacer es intentar pasar parte del trabajo que está haciendo la memoria, el disco o lo que sea a la CPU, ¿vale? Y eso, una de las formas de hacer eso, ¿vale? Es utilizando compresión. Es decir, si comprimo los datos va a haber menos datos, con lo cual en el mismo tiempo puedo pasar más cantidad de datos a cambio de hacer obviamente operaciones en la CPU para descomprimir esos datos, ¿vale? Entonces, y diré, joder, pero claro, esos datos generan nuevos datos que también obviamente consumen memoria, obviamente, pero la diferencia es que tú al descomprimir los datos los puedes descomprimir y ya directamente descomprimirlos en las cachés que hemos visto L1, L2 y L3, en vez de tener que descomprimir todos los datos y dejarlos en memoria, ¿vale? Y esto es clave. Básicamente, dicho de otro modo, si nosotros tenemos que hacer una mudanza, si cogemos todas estas toallas y cojines y demás y los comprimimos, va a ser mucho más rápido hacer la mudanza. Pero el problema que hay es que obviamente has tenido que previamente, antes de hacer la mudanza, meterlos en esas bolsas al vacío, y cuando llegas a la casa nueva tienes que sacarlos de la bolsa al vacío, ¿no? Pero si vas a almacenarlos, pues bueno, pues los almacenas y te va a ocupar, ya ves que aquí ocupa concretamente la mitad del espacio, ¿vale? Entonces, todo el mundo sabéis lo que es la compresión, no me voy a parar aquí a discutir la compresión. Pero hay una cosa de perogrullo sobre la compresión que creo que es importante entender y que muchas veces no entendemos. La compresión funciona bien, en general, depende del tipo de dato, ¿vale? Y en general, si nosotros ordenamos las cosas o extraemos información, digamos, si lo ponemos fácil al algoritmo de compresión, para que lo haga mejor va a comprimir. Os pongo un ejemplo. Si yo tengo ese array que pone 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, ¿vale? Básicamente es una sucesión que es monótona, creciente, normal, ¿no? Si cogemos y hacemos deltas entre esos valores, es decir, entre 2 y 1 que hay 1, entre 5 y 2 hay 3, ¿Qué pasa? Que básicamente lo que estoy haciendo es, como conozco la naturaleza de los datos y sé que son crecientes, si hago deltas, o sea, si resto información de un elemento y el siguiente, básicamente estoy diciendo, oye, mira, verás, digamos, estos incrementos que hay aquí van a ser mucho más pequeños que realmente el valor absoluto, con lo cual lo puedes utilizar. Y el compresor va a comprimir mucho mejor esas deltas que digamos que los valores absolutos. Y esto, por ejemplo, también es una perogrullada, porque cualquier algoritmo de compresión, por ejemplo, de imágenes PNG, aprovecha esto al máximo, obviamente. Bueno, es un poquito más complejo que esto, pero la teoría básica es esta, es decir, extraer cuanta más información le podemos quitar al compresor, mucho mejor. Con lo cual es importantísimo entender que no solamente cuando comprimimos los datos es importante comprimirlos, sino que además es importante saber colocar bien los datos para que el compresor funcione bien. Y esto puede hacer que el factor de compresión vaya de 1 o 2x a que vaya a 10x. Es bastante importante. Entonces, claro, aquí he dicho, claro, todo el mundo conoce la compresión, pero la realidad es que la compresión, los algoritmos de compresión hay muchísimos y cada uno tiene sus pros y sus contras. Entonces,
Claro, cuando nosotros cogemos, no solamente cogemos un codec, es decir, cómo codificamos la información cuando nos llega, si cogemos y decimos lo guardo en delta o no guardo en delta o lo que sea, podemos elegir también qué tipo de compresión utilizamos. Entonces, por ejemplo, nosotros solemos utilizar dos algoritmos de compresión, que es el Z4 y Z7D. ¿Por qué elegimos uno y otro? ¿Cuál es el criterio para elegir uno u otro? Pues básicamente el Z4 comprime mucho menos, pero la velocidad de descompresión es altísima, y ahora vamos a ver un ejemplo, y Z7D comprime mucho mejor, pero necesitas mucha más CPU para descomprimir los datos, ¿vale? Entonces, en general, lo que se puede hacer es, las columnas que utilices menos y que vayan a estar ocupando espacio en disco, le meterás en un algoritmo de compresión más potente, que comprima más, y las que vais a utilizar más frecuentemente y necesites velocidad, pues utilizando otro algoritmo, ¿vale? Que pues el Z4 es válido. Voy a poner aquí un ejemplo, luego os pasaré un link de este benchmark, ¿vale? Que no lo he hecho yo, bueno, sí lo he hecho yo, pero no lo he creado yo. En este benchmark básicamente lo que se hace es, se crea una tabla, ¿vale? En el cual, con 3 columnas, esas columnas tienen una serie de valores básicamente aleatorios sobre una base, y cada una de las columnas está comprimido con un algoritmo de compresión. El primero no tiene ningún tipo de compresión, el segundo está comprimido con Z7D y el tercero con el Z4. Entonces, metemos 100 millones de registros en la tabla y hagamos una serie de queries sobre ellos, ¿vale? Aquí esto es ClickHouse, pero da igual que sea ClickHouse, da igual que sea Resif, da igual, es decir, este tipo de bases de datos casi todas te permiten elegir qué algoritmos de compresión quieres, con lo cual aquí estoy utilizando ClickHouse, pero no necesariamente tiene por qué ser ClickHouse. Cada uno la que utilice, pues sabrá cómo se aplican los algoritmos de compresión, ¿vale? Pero fijaos, cuando hago la suma de todos los valores de la columna comprimida con el Z4, me suma 100 millones de valores en 0,8 segundos, ¿vale? Si lo hago en Z7D, me tarda 1,2 segundos. Fijaos que el valor final, si os dais cuenta, aquí pone que son 400 megas en todos los casos y 100 millones de filas. Pero sin embargo, la velocidad de procesado, aquí es donde da la clave. Es decir, aquí hemos procesado a 479 megas por segundo, aquí a 325. Y en la última, que es la query sin ningún tipo de compresión, o sea, la columna sin ningún tipo de compresión, está básicamente, va 100 milisegundos o 150 milisegundos por encima de la columna comprimida. Entonces, lo piensas y dices... si yo básicamente, no tengo por aquí los datos de tamaño, qué pena, no guardo los datos, pero básicamente el Z4 normalmente suele comprimir entre 4 y 6 veces los datos sin comprimir. Entonces, bueno, hay veces que menos, obviamente, depende de la naturaleza de los datos, pero si lo pensáis, dices, si ya, aunque me comprima a la mitad, solamente por el hecho de comprimir la mitad voy a tener la misma velocidad, joder, voy a tener exactamente la misma velocidad y voy a ocupar la mitad de memoria, con lo cual todo el aprovechamiento de cachés, etcétera, etcétera, va a ser más rápido. Obviamente, aunque estemos consumiendo menos información en memoria, digamos, el proceso de descompresión obviamente tarda tiempo, con lo cual, digamos, se equilibran un poquito más los tiempos. De hecho, si añadimos más cores, estas cores se ejecutan, creo que están ejecutadas con, si no me equivoco, con 4 cores o 3 cores o algo así. O sea, 3 procesos paralelos, que luego explicaré. Pero si incrementamos el número de cores que entran, digamos, que trabajan o que atacan esta query, en ZSTD, básicamente lo que pasa es que empieza a asemejarse a los valores, a los otros valores, es decir, se aproximan a los 0,8 segundos. ¿Por qué? Porque claro, como cuesta más al costar más descomprimir, pues obviamente tarda más, pero si metemos más cores, pues obviamente meter más cores, más trabajo se puede hacer a la vez, con lo cual menos tiempo va a tardar. Obviamente las otras tampoco no mejoran especialmente porque hay un punto en el cual saturas la velocidad de la memoria, con lo cual ya puedes hacer lo que tú quieras, puedes añadir cores y puedes hacer lo que te dé la gana, que si la memoria da 50 gigabits por segundo, pues eso es lo que hay. Otra perogrullada, y es una perogrullada maravillosa, pero que se nos olvida continuamente cuando diseñamos los esquemas, es que si no utilizas el tipo de datos, el mejor tipo de dato, básicamente estás tirando tu dinero y tu tiempo a la basura, porque si tienes una columna que entra con un entero de 8 bits y utilizas 64 bits y dices, joder, esto nadie lo hace. Esto lo hace todo el mundo todo el rato, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que en vez de consumir aquí está una tabla de 20 millones de valores. En vez de consumir 20 megas, estás consumiendo 160. Y repito, fijaos lo que he comentado antes, la memoria tiene un ancho de banda limitado. Cuanto menos consumamos, mejor, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí la velocidad de hacer un average de todos estos valores, básicamente, para de 0,87 a 114 simplemente por elegir el tipo de datos que toca. Y repito, esto es una perogrullada, pero épica. Pero se nos la liamos continuamente, ¿vale? Otra perogrullada, pero que también nos pasa continuamente. Llegas y dices, nada, pues esta columna, como no sé si va a tener nulos, pues la pongo nulable. Es decir, permito que tenga valores nulos. Y eso lo hacemos también continuamente. ¿Y qué pasa? Que en una base de este tipo, una base de datos de este tipo, cuando guardas una columna anulable, realmente estás guardando dos. Da igual que utilice bitmap compression o lo que te dé la gana. Al final estás guardando de algún u otro modo un valor que dice si eso es nulo. Y por lo tanto, cuando haces una query, y aquí hay un ejemplo, fijaos que en este caso de ClickHouse está consumiendo 40 megabytes, que es el doble que para la columna no nullable. Es decir, la primera query está atacando a una columna que tiene nullable, es decir, que puede coger valores nulos, y la segunda a una que no tiene valores nulos seguro, porque no está aquí declarada como nullable, ¿vale? Entonces, fijaos el tiempo, básicamente dobla. ¿Y por qué dobla? Pues porque tiene que consumir el doble de datos, ni más ni menos, ¿vale? Entonces, todas estas gilipolleces, cuando empiezas a acumular, empiezas a encontrar estos problemas. Y estos son cosas bastante básicas, pero aunque sean básicas, es como exactamente los básicos, luego a partir de ahí puedes crecer, ¿no? Es decir, a partir de ahí puedes empezar a elegir cuál es el tipo específico bueno para cada tipo de datos. Y aquí, por ejemplo, algunas veces conviene guardar los datos como arrays. En otras ocasiones, si vuestra base de datos permite tener low cardinalities, básicamente low cardinality significa es valores de texto que tienen poca variabilidad de valores, es decir, que tienen pocos valores diferentes, pues 50.000, 40.000 o 10 o 15, de forma que en vez de guardar, por ejemplo, si tengo 100 países, en vez de guardar España 500.000 veces, pues en vez de guardar España, la base de datos lo que hace es te guarda un número entero, que en este caso pues sería de 8 bits o 16 bits o lo que sea, y referencia a la string España, que la tendrá por ahí guardada en algún punto, ¿vale? Entonces, esto por ejemplo hace que la velocidad la velocidad que hemos, de hecho no lo hemos visto antes, hemos elegido un tipo adecuado y iba muchísimo más rápido que si tenemos que consumir todos los datos de la cadena, ¿vale? Del string. Aggregation types, que explicaré lo que es, esto es fundamental a la hora de generar vistas, que luego lo veréis, o por ejemplo bitmaps, es decir, cada base de datos tiene normalmente ya columnas especialmente pensadas para tipos específicos. Hay bases de datos que tienen columnas para tipos de direcciones IP, o fechas, o rangos, o lo que sea. Es decir, si puedes aprovechar los tipos que ya te da la base de datos, muchísimo mejor, ¿vale? Y repito, parece una gilipollez, es decir, esto que he puesto aquí de int 64 versus int 8, esto no es, o sea, revisar vuestros esquemas y veréis como alguna de estas hay por ahí, es decir, siempre hay alguna, siempre, y tiene impacto, es decir, que no es gratis, ¿vale? Y me diréis, total, por 100 milisegundos, pero claro, 100 milisegundos y otros 100 milisegundos aquí y otros 100 milisegundos allá y otros por aquí y otros por allá, te encuentras que tienes queries de 15, 20, 100 y 40 segundos fácilmente, ¿vale? Vale, una de las cosas es, hemos elegido bien los tipos, ya sabemos qué tipos tenemos que utilizar, conocemos bien los tipos, sabemos el tamaño, conocemos bien los datos, más o menos tenemos muy claro cómo almacenar las cosas en memoria, ¿vale? Pero claro, ahora, una de las cosas que he dicho es, tenemos que ordenarlos, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo que he dicho al principio. Si tenemos los datos ordenados como los queremos coger, los tenemos ya preparados, pues mucho mejor, porque sabemos que la memoria es mucho más rápida si accedemos a ella de forma secuencial. Os voy a poner un ejemplo para estos super gráficos, se ve súper bien. Cuando tú vas a hacer la compra al supermercado, hay un montón de baldas, entonces normalmente dices, pues voy a coger... voy a hacerme unos macarrones, entonces te vas a la carne, coges la carne, te vas a coger los macarrones, luego te vas a coger el tomate, entonces te recorres todo el centro comercial. A mí me pasa bastantes veces que nunca sé dónde están las cosas y me paso toda la vida haciendo. Si tuviese el puñetero tomate y los macarrones en el mismo sitio,
harías así, tirarías los macarrones y el tomate directamente a la cesta y te irías, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que obviamente los supermercados no están preparados para gente como yo que hace macarrones. Entonces, están preparados para gente que tiene un orden en la cabeza y que sabe perfectamente dónde tiene que ir para coger, hacer la compra y luego cocinar, ¿no? Entonces, pero si fuese mi caso de uso, ese sería el orden perfecto. Pues en la base de datos es exactamente igual. Depende del caso de uso que estés atacando, tienes que ordenar los datos de una forma, en disco y en memoria. O sea, y de hecho, lo que suele pasar es que cuando ingestas datos en bases de datos tradicionales, por ejemplo Postgres, te da exactamente igual como los ordena, es que ni te fijas. Pero todas las bases de datos tradicionales tienen mecanismos para reordenar los datos y colocarlos de una forma más lógica. Y por ejemplo, en Postgres, sin ir más lejos, tienes el comando cluster que te permite reordenar los datos en función de un índice, si no recuerdo mal. De forma que el acceso suele ser más rápido simplemente por el hecho de que esté ordenado como el índice espera que estén los datos, ¿vale? Y esto parece una tontería, pero tienes 4x, que es lo que he hablado antes de acceder a datos que son contiguos, ¿vale? Entonces, este seguramente sea el punto más importante de toda esta presentación. Es para hacer los datos rápido, o sea, para acceder a los datos de forma rápida, hay que ordenarlos de la forma mejor o más específica que podamos. Es decir, si vamos a coger los datos por año, es mejor ordenar los datos por año y no ordenarlos por lo que sea. Y eso parece una perogrullada, pero y otra vez las perogrulladas, pero la realidad es que te encuentras un montón de veces con problemas de ese tipo todo el rato. Es decir, datos que estás haciendo queries que realmente no están ordenados de la forma que tienen que estar ordenados, ¿vale? Entonces vamos a coger un ejemplo, ¿vale? Imaginaos este esquema. Este esquema es básicamente es de una tabla bastante famosa que se suele utilizar para hacer benchmarks y bueno, este tipo de cosas que es de todo el registro de datos de los taxis de Nueva York, de pues dónde ha recogido la gente el taxi y de dónde lo ha dejado, ¿no? Entonces hay como 1 billón de registros o 1,1 billón o algo así, o 1,3 o no sé, unos cuantos. Entonces, pero no es el caso cuántos datos hay, la movida es, si yo tengo estas columnas, ¿cuál es el orden bueno para los datos? Es decir, ¿cuál es la forma de ordenar los datos en memoria de forma que sea la óptima, ¿vale? Y la respuesta es facilísima, no hay una mejor forma de ordenar los datos, es decir, no puedes ordenar los datos de forma que todos los casos de uso aprovechen el máximo el orden, como es obvio, es decir, si yo ordeno los datos, por ejemplo, por año y accedo por año, pues obviamente eso va a ir como un tiro. Ahora, si ordeno los datos por año y accedo por número de pasajeros, que sabe Dios cómo está ordenado, si no has tenido precaución en ordenar por número de pasajeros, en ningún punto, básicamente, cuando accedes a memoria vas a estar continuamente saltando de un sitio a otro, ¿vale? Aparte de que no vas a poder utilizar ningún tipo de índice, eso lo veremos ahora. Vuelvo un poco al ejemplo anterior, es decir, si yo quiero seleccionar ropa por color, lo lógico es que yo ordene mi armario por color. Es decir, si yo quiero prendas amarillas, hago así, me voy al armario, cojo la prenda amarilla y me voy. Pero sin embargo, si lo que quiero es vestirme y enseñar más pierna o menos pierna, este orden de aquí no me vale para nada, porque si os dais cuenta, las prendas están ordenadas por color, pero el tamaño, digamos, cuánta pierna tapa, en realidad no están ordenadas por eso, con lo cual voy a tener que estar mirando una tras otra a ver cuál es la que más pierna tapa o la que más pierna enseña, ¿vale? Pues esto es igual, es decir, si yo quiero enseñar, si yo quiero coger ropas, digamos ropa de color rosa, pues tengo que ir saltando continuamente. Sin embargo, si quiero coger los que más pierna enseñan, me voy a la parte derecha, lo cojo, las 3 o 4 faldas o pantalones que hay ahí y me lo llevo, ¿vale? Entonces, eso es lo que me refiero de... es necesario entender cuál va a ser el acceso a los datos para ordenar los datos de la forma más lógica, ¿vale? Entonces, claro, aquí la segunda pregunta es, joder, pero es que yo no accedo siempre a los datos, no solamente tengo un patrón de acceso a los datos, a veces accedo por año, o a veces accedo por color, o a veces accedo por el tamaño, pero no siempre es igual. Entonces, la forma de solucionar esto, y entre comillas, es, siempre se puede ordenar cosas utilizando diferentes patrones, es decir, primero puedo ordenar por color y luego después puedo ordenar por tamaño. ¿Qué pasa? Que obviamente el caso de uso de tamaño
que es el criterio, el segundo criterio que he utilizado para ordenar, obviamente siempre va a ir peor que el primero, ¿no? Pero bueno, por lo menos sabes que esos dos casos de uso más o menos van a estar optimizados, ¿vale? Entonces, pero ¿qué pasa si tengo no solamente dos patrones de acceso, sino que tengo 15 patrones de acceso? Obviamente por 15 columnas no puedes ordenar, no hay... a ver, puedes ordenar por 15 columnas y por las columnas que quieras, es decir, pero la realidad es que normalmente a partir de la tercera columna, en función de los datos que tengas y cómo sea la naturaleza de los datos, empieza a dejar de tener cualquier tipo de sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes generar versiones de los datos ordenadas de diferente forma. Y nosotros hay muchas veces que cogemos los mismos datos, y los ordenamos de diferente forma para tener acceso más rápido. Y los sincronizamos. Y eso parece una auténtica barbaridad, pero la realidad es que luego veremos que no es tan barbaridad. ¿Vale? El tener orden no solamente nos permite acceder de forma secuencial a los datos, sino que además nos permite evitar tener que leer datos. Es decir, creo que tengo por aquí una diapositiva. Si yo ordeno la ropa por talla, esto está de puta madre, pero si además pongo unos marcadores donde me diga dónde está la talla 40, dónde está la 42, la 44, si yo tengo la talla 42, no tengo que andar tengo un algoritmo de búsqueda, directamente me voy ahí a la talla 42 y selecciono cojo todas las fechas de la talla 42 para probarme, ¿vale? Pues básicamente esta normalmente es la forma en la que funcionan este tipo de bases de datos para el orden, es decir, digo, para los índices. Las bases de datos más tradicionales, MySQL, Postgres y tal, normalmente los índices suelen ser de árbol y suelen tener, digamos, una entrada de índice por cada entrada en la base de datos. Pero claro, cuando tienes muchísimas entradas en la base de datos, esto se hace obviamente ingestionable, no tiene sentido hacerlo así, con lo cual tienes que empezar a tener filtros por rangos. Que si por ejemplo utilizáis Postgres, hace como un par de años o tres metieron los índices que son BRIN, que básicamente permiten tener índices por rango, ¿no? Entonces, básicamente el orden nos permite poder tener índices por rango, con lo cual eso hace que cuando hagamos una query haya datos que no tengamos que leer. Y esto obviamente parece otra vez es una perogrullada, pero ¿cuántas veces gente no habrá llegado y habrá añadido un índice a Postgres y se habrá dado cuenta que en vez de leerse toda la tabla, leyéndose solo 10 o 15 elementos que son los que está buscando, su query pasa de 5 segundos a un milisegundo? O sea, eso lo he visto yo, caras de asombro, pues día sí y día también, ¿vale? Entonces, lo que parece una perogrullada de añado un índice, aquí obviamente es tan importante o más que en base de datos tradicionales, y además hay que tener en cuenta que los índices aquí, al ser índices normalmente por rangos o por particiones, tienen obviamente el criterio de ordenación de los datos es crítico, si no obviamente no funcionan, estos índices no funcionan, ¿vale? Por ejemplo, este es nuevamente como ordena, este es Parquet, esto es digamos como Parquet suele ordenar los datos en función del particionado que tengas, pero básicamente si por ejemplo quieres filtrar por hombre y mujer, ¿no? Pues básicamente si tienes este esquema, básicamente si quieres coger a todas las mujeres, directamente vas a la carpeta de mujeres, no necesitas ser la carpeta de hombre, con lo cual la mitad estadísticamente de los datos te los vas a quitar, ¿vale? Y luego si dentro de mujer te lo ordenas por país, pues obviamente muchísimo mejor. Si quiero las mujeres dentro de Estados Unidos, solamente tengo que leer en este caso un fichero en vez de leerme pues 10, 15, 20, 50 o 1000 los que haya, ¿vale? Entonces, básicamente es la forma de funcionamiento. Esto también es una perogrullada, pero a veces se nos olvida que esto funciona así y sobre todo cuando empezamos a hacer queries que son un poco más complicadas, entender esto bien, sobre todo tanto los índices como el orden, es fundamental, porque obviamente cuando hacemos queries sobre algo ordenado y lo queremos ordenado no hay que reordenarlo, que eso es otra cosa también importante, ¿vale? Entonces, claro, ya sabemos cómo almacenar los datos, pero en el anterior capítulo estábamos hablando de cómo ingestarlos, es decir, qué patrón utilizar. Entonces, esto obviamente está íntimamente relacionado, es decir, el cómo ingesto los datos y cómo los guardo van íntimamente relacionados, porque si por ejemplo yo guardo los datos comprimidos, ordenados, obviamente la base de datos o la máquina va a tener que hacer trabajo.
Si por ejemplo los datos están prácticamente ordenados, tendré que hacer seguramente menos trabajo, y si están muy poco ordenados, tendré que hacer mucho trabajo. Y luego, pues obviamente depende de la compresión que utilices. Si utilizas un algoritmo de compresión que es súper, digamos, un CZSTD con nivel de compresión 20, pues obviamente va a tardar mucho más que si no comprimes los datos, ¿vale? Entonces, mucho ojo cuando estéis gestando datos, sobre todo cuando tengáis digamos, un orden importante de ingesta de datos. Te encuentras con que estás tirando queries, haciendo queries en tiempo real, y algunas veces te empiezas a encontrar con que las queries van lentas y no sabes por qué, porque a veces dices, joder, este query de probado me iba rápida, y es porque muchas veces las CPUs de la máquina o las máquinas están precisamente haciendo otro tipo de labor, que es básicamente cogiendo los datos, parseando los datos, comprimiendo, ordenando y todo el rollo, ¿vale? Entonces, nosotros lo que solemos hacer es casi siempre ordenamos y preparamos los datos en máquinas totalmente diferentes, y lo que hacemos es preparar los datos exactamente en el mismo formato que van a ir en el formato final de la base de datos. Es decir, el trabajo que tiene que hacer la base de datos final donde van a estar los datos es simplemente de metadatos. Es decir, simplemente tiene que decir, vale, aquí hay datos nuevos, lo registra, pero no tiene que hacer ningún trabajo con esos datos. Con lo cual, si estás trabajando en queries en tiempo real y además tienes un SLA, tienes digamos, unos tiempos establecidos de rangos de queries, básicamente te quitas problemas de latencias altas o tener cuantiles, digamos, bastante altos en determinadas ocasiones, ¿vale?